Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast Humanízate. Mi nombre es José Luis Tejeda y este podcast está patrocinado por ND Performance. El día de hoy traigo una invitada bastante especial realmente. Creo que he hablado de ella en bastantes episodios de este podcast. Muchos de ellos les resonará su nombre. Y vamos a abordar un tema muy especial, porque el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de mindfulness, la práctica de mindfulness y cómo podemos empezar a llevar esta práctica de manera amigable para poder gozar de todos sus beneficios. Y bueno, pues les presento, mi invitada es Anaí Durán. Ella es mi esposa para los que seguramente les resuene este nombre. Y pues nada, ¿cómo estás, Anaí? Bienvenida a este podcast. Ay, gracias por la presentación. Muy bien, gracias. Es extraño, ¿no? Estar sentado en una mesa grabándonos cuando regularmente tenemos este tipo de conversaciones, pues en distintos lugares de la casa, en distintos lugares del mundo en sí. Y pues ahora estamos aquí enfrente de cámaras. Debo decir que sí estoy un poco nervioso, pero bueno, ya se me pasará. Y bueno, ¿tú cómo te sientes después de estar aquí, que siempre estás tras bambalinas, como dicen por ahí? Bien, también un poco nerviosa porque se ve más fácil desde allá y a la hora de sentirme grabada, pero también muy feliz de estar aquí, muy motivada, entusiasmada de hablar de mindfulness, un tema que me encanta. Creo que es un tema que hemos hablado o abordado casi desde el inicio de nuestra amistad, antes de iniciar nuestro noviazgo, incluso, bueno, antes de ser marido y mujer. Y es un tema el cual debo de reconocer ante las personas que nos escuchan que al principio me mostraba un poco escéptico, ya que creo que la salud mental definitivamente no era lo mío. Pero bueno, ahora que hemos estado juntos todo este tiempo, creo que he aprendido a escuchar toda la ciencia que hay detrás de esto y poco a poco, pues no es que me hayas convencido, sino más bien poco a poco me has abierto los ojos respecto a este tema y hoy por hoy me considero una persona que goza de estos beneficios y que, bueno, por supuesto aún tiene mucho que aprender del tema, pero lo poco que he puesto en práctica ha servido de muchos beneficios para mí, principalmente con el tema de insomnio, que ya hablaremos de esto más adelante, pero creo que voy a iniciar por la pregunta obligada. Y bueno, ¿qué es mindfulness? Porque se escucha mucho de esto en redes sociales, es un tema que resuena bastante, pero a veces no lo tenemos del todo claro. Entonces, ¿cómo podemos definir el mindfulness? Mira, mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, tal y como es, con total aceptación, apertura, con curiosidad y sin juzgar. Esto es detenernos, como decías, está de moda, claro, porque vivimos en un mundo muy acelerado, en el que ya varias personas estamos, me incluyo que yo estaba muy acelerada cuando volteé a ver a mindfulness y es que ya estamos tan acelerados que necesitamos hacer una pausa. Y mindfulness viene a hacer esa pausa, a ayudarnos a mirar las cosas con una perspectiva diferente. Es una técnica de meditación, entonces, eso es. Así es. Vale, y bueno, hablando de esto, me gustaría poner a la gente en contexto un poquito más desde la perspectiva que he estudiado desde el Paleolítico, que básicamente cuando éramos cazadores-recolectores, pues antes el contexto era básicamente vivir en medio de la naturaleza, ir a cazar, o sea, era algo que la gente no se levantaba a las 5 de la mañana para cumplir una jornada laboral, ni mucho menos se subía a un mamut y había tráfico de mamuts, no era así, o sea, las personas en ese entonces no estaban tan sometidas a periodos de estrés como los tenemos hoy en día. Básicamente creo que la ciudad es una burbuja que nos hemos inventado donde estar sometidos al estrés es muy sencillo. ¿Y cómo puede aplicarse mindfulness en este contexto social? Mira, mindfulness puede aplicarse desde detenernos, respirar profundo, con total conciencia de que estamos respirando y soltar. Hay muchas prácticas que pueden ser tanto formales o informales como esta que te digo, detenernos y observar nuestra respiración por de 2 a 20 minutos, incluso 40 minutos.
o comenzar por simplemente decir, ok, ahora lo que voy a hacer, lo voy a hacer con total atención. Si voy a lavar los platos, voy a comer, voy a hacer. Sin duda requiere de compromiso también, de un compromiso para apartarnos un espacio y poco a poco empezar a mirar el momento presente con la perspectiva que te decía, con curiosidad, porque muchas veces, como bien decías, que vivimos tan acelerados y ya no vemos lo que está pasando. Estoy trabajando y lo digo desde mi experiencia. Estaba yo en la oficina trabajando y tenía mi lunch aquí a un lado y estaba rápido, una llamada y estaba comiendo. Cuando veía ya no había comida y ni cuenta me había dado que ya me la había terminado. Entonces esa es una manera de comenzar a practicar, hacer una pausa y decir, oye, esto urge, pero también yo necesito estar bien, darme cuenta. Y esa conciencia comienza a surgir con la práctica realmente. Conforme voy realizando la manera más sencilla de empezar es respirar profundo. Y observar la respiración, y conforme voy practicando esa respiración va surgiendo esa conciencia. Entonces me doy cuenta, claro, estoy comiendo, me voy a dedicar solo a comer. Creo que esto es algo muy potente desde la perspectiva nutricional, ya que en diversos estudios se ha visto cómo las personas que que tienden a comer más rápido por ciertas distracciones como la televisión, el trabajo, las llamadas telefónicas, tienden a subir de peso más fácilmente. Y este mecanismo a nivel fisiológico es muy claro porque cuando comes más rápido ingieres más calorías. Y como la leptina, en este caso, que es la hormona de la saciedad, siempre llega tarde, pues en este caso se está retrasando, digamos que el periodo en lo que llega la leptina y el periodo en lo que estás comiendo más rápido hace que comas más, por lo tanto tiendes a subir de peso. Y desde la perspectiva de la nutrición he escuchado cómo el mindfulness puede ayudar a las personas que tienen un problema de control de peso, incluso a reducir el peso, poniendo más atención a lo que comen, a la velocidad a la que ingieren alimentos, lo cual repercute de cierto modo para que ingieran menos calorías, y esto puede ayudar al problema de control de peso. Cabe destacar que el control de peso es un problema multifactorial y que hay diversos factores que contribuyen a que esto suceda, pero en el tema del mindful creo que es una herramienta muy poderosa para esto. Sí, claro que lo es. De hecho, mira, mindfulness se han realizado muchas intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? En la nutrición, en la medicina, en la educación, en el ejercicio. Estaba viendo, no sé, de los 80s para acá, se han publicado de estudios, te diré que más de miles. Y en todos hay beneficios, de alguna u otra manera. Pero para centrarme más en algunos que traje, ¿no? Es que mejora y disminuye muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, mejora la presión arterial, la función inmune, la función cognitiva, esto es la concentración y la memoria, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué con un modelito del cerebro que me gustaría profundizar. Pero también reduce los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, y esto también se ha aplicado con mujeres en el pre y en el posparto, también. Por supuesto que esto nos lleva a que reduzca la migraña, que mejoren el sueño, ¿no? La reactividad. Y bueno, si ya puedo explicar de una vez por qué vemos estos beneficios de los que hablamos, me gustaría tomar el modelo de Daniel Siegel, que es un neurocientífico y psiquiatra que nos hace ver el cerebro en nuestra mano. Y él dice que el dedo pulgar es nuestra parte más primitiva del cerebro, ¿no? La que responde a emociones o a peligro. Y si cerramos la mano, esta sería nuestra neocorteza, la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar decisiones, la que nos hace más racionales y la que nos permite regularnos ante la reacción de nuestro cerebro primitivo, digamos. Digamos que vamos a ponerle un poco más sencillo, el cerebro primitivo es aquel que reacciona y la corteza prefrontal es aquella que razona. Así es, ¿sí? Digámoslo así. Okay. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de peligro... Me correteó un león. En el paleolítico, como decías, era fácil porque, bueno, se desconecta la corteza prefrontal y lo que hace este cerebro, lo que hacemos es huir para ponernos a salvo.
A toda costa. Eso sería algo, o es una adaptación muy buena, ¿no? Incluso si tenemos un barranco enfrente de 5 metros y de 5 metros de un lado a otro y 30 metros de profundidad y nos viene correteando un león, no es que vayamos a usar la corteza prefrontal para decir, chin, voy a pasar o no lo pensamos, simplemente pum, lo brincaste y no sabes ni cómo lo hiciste porque no lo pensaste. Así es como funciona la amígdala, ¿no? Así es que está aquí, la amígdala está aquí. Entonces, aquí en esta parte primitiva, digamos, es una estructura chiquitita del tamaño de una almendra que está involucrada en la gestión emocional y que también se descubrió que es como una alerta al peligro. Por lo tanto, la amígdala que está aquí tiene entrada directa a la corteza frontal. Es decir, peligro, le avisa, o la secuestra, la desconecta. Tú ahorita no me sirves, tú no me sirves. Así es, no me sirve ponerme, como bien dijiste, no me sirve analizar si hay un peligro o no, si es real o no, si me va a caer. Por ejemplo, también voy pasando en un día normal, voy en la mañana, volteo y me va a caer una piedra, un algo, ¿no? Entonces no me voy a poner a pensar en cuánto tiempo va a caer y si la gravedad y el tiempo y la aceleración. Simplemente voy a echar a correr. Yo brinco ya. Porque mi cerebro está reaccionando y me está diciendo, peligro, alerta, ponte a salvo. Claro. Entonces, estos beneficios de mindfulness, ¿no? Se asocian a cambios en el cerebro, para recapitular, ¿no? Estos beneficios que había dicho que reduce los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión y que mejora la tensión arterial, entre muchos otros que ya dije, es porque cuando nosotros practicamos mindfulness... Pero espérate, te voy a detener un poquito porque ahorita estamos hablando de un contexto en el paleo, pero ¿qué pasa con la amígdala en un contexto actual? O sea, o sea, se estimula además, ¿qué pasa? Cierto. Cuando la amígdala enfrenta un peligro que te decía, es como que la alarma... Sí. Activa todo el sistema. Pasa que hoy que vivimos tan acelerados y estresados, la amígdala comienza a detectar peligro donde no lo hay, pero ya está súper activada. O sea, la amígdala ya está activada y está peligro, peligro, peligro. Mi jefe me habló feo, peligro. No, entonces vamos reaccionando y vamos en modo reactivo. Claro. Entonces no sé si te ha pasado, ¿no? Que te dicen algo y ¿qué pasó? ¿Por qué? Y vamos así. Porque se vuelve una manera de vivir. También mindfulness se vuelve una práctica, una manera, un estilo de vida. Entonces, cuando practicamos mindfulness, esa amígdala que se mantuvo activada durante tanto tiempo bajo estrés, digamos, hiperestimulada. Creció, exacto. Creció y por eso me mantengo viendo el peligro constante, aunque no sea real. Y me desconecto. Cuando practicamos mindfulness, permitimos que esa amígdala vuelva a su tamaño, que la corteza prefrontal se fortalezca y entonces nos resulte más fácil regular nuestras emociones, mantener la calma ante el peligro, si bien me voy a poner a salvo, pero puedo mantener la calma. Entonces, ese es uno de los beneficios que más ha sido sorprendente para las neurociencias cuando han observado y han hecho escáneres cerebrales y se dan cuenta que con meditaciones, aunque sea de 5 minutitos, 5 veces a la semana, en una semana ya se empiezan a observar estos cambios, que te digo en 2, 3, 4 meses en un tiempo sostenido de practicar, de atender a nuestra respiración o de realizar cualquier otra práctica. Y estos cambios se traducen en nuestro comportamiento, básicamente porque, como bien lo comentas, digamos que es una manera de entrenar la mente que de alguna forma equilibra nuestra parte irracional con nuestra parte racional, que más o menos lo entiendo así, y que se traduce en nuestro comportamiento. No es lo mismo que, por ejemplo, digan, oye, José, y yo, ¿qué? Porque quizá ya estoy tan hiperestimulado con esta amígdala que comentas, que ya mi manera de reaccionar a lo mejor es un poco incluso hasta la defensiva cuando no hay nada que defender. En cambio, a lo mejor me pueden hablar de que, oye, tú, José, de malas, pero como llevo a cabo este tipo de entrenamiento, probablemente puedo responder, ¿qué se le ofrece? O sea, creo que se traduce en eso. ¿Estoy en lo correcto? Así, tal cual, tal cual. Y por eso me gusta mucho la definición de Jon Kabat-Zinn. Vas a encontrar diferentes definiciones de mindfulness, pero nos quedamos con la primera, ¿no? Que es una técnica de meditación. Y Jon Kabat-Zinn dice, es la conciencia que surge cuando miramos al momento presente, sin juzgar, sin
con curiosidad y aceptación. Y es lo que acabas de decir, ¿no? Soy consciente de que puedo reaccionar o que eso que esa persona me está diciendo me molesta, pero puedo elegir cómo respondo ante las situaciones. Y eso se logra con la práctica de mindfulness. O bueno, puede haber otras maneras, pero es la que conozco y de la que vengo a platicarte ahora. Wow, qué interesante. De hecho, ya te he platicado esto muchas veces. Bueno, tú eres testigo de que no soy la mejor persona para dormir. Padecí de insomnio porque, bueno, ahorita creo que ya lo he logrado superar. Y durante muchos años, esto quiero compartírselo a quien nos escuchen ahorita, porque pues, tú ya lo sabes, eres mi esposa. Pero durante muchos años no podía dormir. No podía dormir y como bien sabes, usé melatonina, incluso fui al psiquiatra, me recomendaron algunos ansiolíticos, pero decidí no tomarlos porque me daba miedo hacerme dependiente de ellos. Entonces no los tomé, seguí con el problema. La melatonina ayudó un poco, de hecho creo que fue donde me empecé a regular, pero no fue suficiente. Y entre más me platicabas de todo esto de mindfulness, que principalmente la parte que más me queda grabada a mí es cómo te ayuda a regular tus pensamientos. En mi caso, que siempre estoy pensando en la lista de cosas que tengo que hacer al día siguiente, mi mente divaga mucho en la noche y no me permite tener un descanso reparador. Entonces, ¿de qué manera me ayudó mindfulness a dormir mejor? Pues en gestionar esos pensamientos. Y una técnica que me inventé con base en muchas meditaciones que escuché, entre ellas las tuyas, fue imaginarme que yo era una piedra que estaba en el fondo de un río. Y mientras ponía atención a mis sensaciones corporales, me imaginaba que el agua que corría eran mis pensamientos. Entonces simplemente desde la perspectiva de esa piedra veía cómo mis pensamientos pasaban, los dejaba ir, en lugar de engancharme con ellos y darles vueltas y vueltas, los dejaba ir y eso me permitía relajarme y por fin lograr un sueño reparador que me ha servido más que la melatonina o más que otras cosas que he hecho, como intentar no tomar siesta en todo el día para estar muy cansado y por fin poder dormir. Creo que esta es una de las cosas que más me ha servido. Incluso para tomar pequeñas siestas me ha servido muchísimo, porque luego dicen que tómate una siesta de 15 minutos y te vas a reparar. Bueno, sí, pero ¿y yo cómo me tomo una siesta de 15 minutos y no puedo parar mi mente? Entonces, claro, creo que el poder parar la mente, no pararla, sino dejarla ser y aprender a observarla, es algo muy potente que me gustaría invitar a que todo el mundo practicara. Dijiste varias cosas y que me gustaría retomar. La primera, que sabia analogía. Me recuerda mucho a la de Jon Kabat-Zinn, que él dice, no puedes hacer que las olas se detengan, pero puedes aprender a surfear. Y así son los pensamientos, es entender que la naturaleza de la mente humana es rumiar, pensar, ir al pasado, ir al futuro, ir al pasado, y que por eso esta técnica ha tomado tanta... se ha vuelto tan popular en estos años, pero que ya viene del budismo, nada más que le quitaron toda esta connotación religiosa para poder aplicarla y ayudarnos, ¿no? Porque es muy potente, imagínate, es como traer la mente a casa, ¿no? Claro. Si nos detenemos un momento, unos instantes y nos damos cuenta, nuestros pensamientos van y vienen, pero es detenerlos con amor, con paciencia, con amabilidad, y traer la mente a casa y empezar por notar la respiración. ¿Qué beneficios tiene traer la mente a casa? Porque entiendo esto como traer la mente al momento presente. Si bien de pronto estamos imaginando en lo que no ha pasado y de pronto imaginamos cosas que ya pasaron y le seguimos dando vuelta, ¿cómo se traduce esto a nivel de salud mental y cómo mindfulness puede contribuir a esto? Mira, vivir es que real, nuestra mente está en el pasado y entonces nuestro subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, entonces seguimos viviendo en el pasado y por eso hay depresión. Y si estamos imaginando lo que va a pasar, es que seguramente en el futuro va a ser mejor, etcétera, estamos en ansiedad. Y ya hay muchas intervenciones con mindfulness en la psicología
que han demostrado que practicar o llevar un acompañamiento psicológico con técnicas de mindfulness mejora sin duda la salud mental. Wow, ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, totalmente, porque como bien dicen la psicología, y bien lo comentabas, pues el presente, el estar pensando, perdón, el futuro, el estar pensando en la lista interminable de cosas, y lo digo porque personalmente lo vi, produce mucha ansiedad, y creo que aplicar esta técnica de respiración es muy potente para, como bien lo mencionabas, traer la mente de vuelta a casa y poner atención al momento presente, cosa que incluso me pasaba con el celular, pero después hablamos de eso. También quiero retomar esto del pasado, ¿no? A veces que hacemos algo que probablemente no estuvo del todo bien y le estamos dando vueltas y eso a lo mejor altera nuestro estado de ánimo a pasar un estado triste, incluso depresivo, porque no sabemos gestionar estos pensamientos y la mente está ahí atrapada, ¿no? Creo que también ayuda un poco a poder dejar que estos pensamientos fluyan para que vayan al presente. Como bien lo mencioné, en mi caso que era no poder dormir, pero esta aplicación viene también para personas que a lo mejor padecen ciertos niveles de ansiedad o ciertos niveles de tristeza por estar recordando ciertos eventos que pudieron haber hecho mejor, pero entender que ya lo que pasó, pasó y es una lección de aprendizaje, ¿no? Claro, digo, yo llevo 6 años practicando mindfulness y sigo trabajando en ello. De hecho, Thich Nhat Hanh, un autor que me encanta, dice, es que aunque alcances la iluminación como el Buda, tienes que seguir practicando. Claro. Porque es algo que se mantiene, es algo que debemos... si bien las semillas de mindfulness están en nuestro interior, debemos cultivarlas y también debemos cosecharlas con la práctica diaria, y si no, por lo menos 3 veces al día vamos a obtener los mismos beneficios. Y bueno, ¿qué pensar? O sea, algo que me va a dar bienestar, ¿por qué no practicarlo, no? Invitaría yo, como bien decías al principio, algo que me va a ayudar a disfrutar más. Suena como ahora bastante popular decir que voy a ser más feliz, ¿no? Pero es que no sabría cómo más decir que esta práctica nos ayuda a disfrutar más lo que está ocurriendo. Por ejemplo, viene una persona muy querida a nosotros, nos está platicando algo que para esa persona es muy importante, y en muchas ocasiones nuestro cerebro está, ay, ya me está contando, pero yo necesito, limpiar. Y entonces empieza la mente y se sube como al tren de los pensamientos y se va y se va y se va. Con el paso del tiempo y con la práctica podemos decir, ¡oh, me alejé! Tomo el camión de regreso. Y creo que todo esto que comentas viene ligado a los estímulos a los que estamos sometidos. Estaba escuchando justamente en un podcast de... No fue un podcast, fue una plática de una universidad de Rioja en España, donde un psicólogo científico habla sobre lo nocivo que es la pornografía, porque estimula mucha dopamina, ¿no? El mismo efecto que tienen las pantallas, que finalmente la dopamina es una hormona muy potente porque nos ayuda a buscar estamos en la búsqueda de algo, en alcanzar algo. Por ejemplo, cuando compites en una carrera, durante la carrera estás liberando dopamina. Después de que la competencia termina, libera serotonina. O sea, son 2 hormonas que producen felicidad, pero cada una cumple una función diferente. Y este efecto que producen las pantallas de ver a lo mejor Instagram, de ver lo que te gustaría llegar a hacer y estar solamente viendo eso, pero no poniendo acción en ello, hace que vivamos prácticamente intoxicados de dopamina. Entonces, esto hace como pues que nuestro cerebro funcione de manera diferente. Y esto nos entristece, nos hace disfrutar menos de nuestras relaciones, como bien lo comentabas ahorita, porque a lo mejor una persona que está teniendo una conversación con un familiar está pensando en cuándo va a ver pornografía o cuándo va a ver su celular, en lugar de estar prestando atención a la conversación, no la está disfrutando. Así es. Y esta persona justo también comentó que el dejar estas prácticas, llámese pornografía o llámese, por ejemplo, la pantalla en sí, ayuda a regular los niveles de dopamina, y también propuso la práctica de mindfulness. Y dice que, y justo mencionó también que las primeras semanas
ya se empiezan a ver cambios positivos y que esto nos ayuda a disfrutar más de nuestras relaciones personales. Entonces creo, y lo vuelvo a decir, que todos estos inventos que tenemos parece que nos sabotean de alguna manera para que no podamos gozar plenamente de nuestras relaciones personales. Y tengo que decirlo también, también fui víctima de esto, o sea, de las pantallas, de estar viendo a ver qué había de nuevo en Instagram, en YouTube. Y por medio de esta práctica creo que he podido ayudar a regular, porque ahora de manera automática quizá busco agarrar el celular, pero digo, no, espérate, o sea, déjalo. Y no sé, últimamente has notado que lo dejo hasta por allá en el cuarto y ya mejor, porque ya sé cómo está ese show. Sí, claro, y es que mira, volviendo a esto que dices de los beneficios y bueno, retomando más bien, algo que sucede con la práctica de mindfulness, digo, si lo que quieres es sentirte mejor, pues en la corteza prefrontal, al practicar, se engrosa el lado izquierdo de la corteza frontal, que es el que nos ayuda a experimentar o nos permite experimentar emociones positivas como la alegría y el optimismo. Wow. Entonces, pero claro, es a largo plazo. Implica un esfuerzo. Me gusta mucho, Robert Emmons dice, la gratitud no es para los aletargados intelectuales, quiero decir, que es algo en lo que tenemos que trabajar. Y claro, el celular es para los aletargados e intelectuales, lamentablemente, o para vivir en piloto automático. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta, estoy en el celular, o lo dejo, hago una pausa y retomo mi práctica, o hago algo de manera consciente. Entonces estoy reforzando mi corteza frontal y por supuesto va a ser más fácil experimentar alegría, optimismo, gratitud, etcétera. Claro, y me gustaría comentar, o recalcar esto de los solares, que ya lo he dicho en otros episodios de Humanízate, pero sí me gustaría decirlo para que quienes nos escuchan por primera vez estén muy conscientes de esto. Pero literalmente los celulares funcionan con un algoritmo. O sea, las redes sociales, tanto Facebook, tanto Instagram como YouTube, funcionan con un algoritmo que es causa-efecto. O sea, pónganse a pensar en las veces que escuchan el sonido de WhatsApp, cómo reacciona su cuerpo. Si en ese momento les pusieran una banda para monitorear la frecuencia cardíaca, verían cómo su ritmo cardíaco se altera. Y esto es por un mecanismo fisiológico que viene desde el cerebro, que libera cortisol, que es la hormona del estrés, que ya nos tiene de una manera condicionados para que reaccionemos así ante el sonido de WhatsApp. Lo mismo cuando vemos las notificaciones rojas del Facebook o de Instagram, que queremos verlo porque eso hace que libere dopamina y eso genera una adicción. Es incluso más adictivo que la cocaína, el simple hecho de abrir el celular, ver las notificaciones. ¿Y por qué esto funciona así? Bueno, pues porque hay gente muy inteligente en Silicon Valley trabajando para un algoritmo que nos hace más adictivos. Es la realidad. Yo creo que en algún punto de la civilización humana esto va a tener que regularse definitivamente, pero bueno, ahorita es legal hacerlo porque la parte jurídica lo desconoce. No quiero entrar en muchos detalles, simplemente decir que es muy adictivo. Y estar consciente de ello creo que nos puede ayudar a regular el uso de las pantallas, y principalmente si ponemos en práctica una herramienta tan potente como mindfulness, aún más nos puede ayudar a salir de esto y usarlo realmente para nuestro beneficio y no para el beneficio de quienes quieren que estemos adentro de las pantallas viendo publicidad y recibiendo dinero por ello. Así es, totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece si desde el punto de vista de la literatura científica nos hablas de algunos beneficios que conozcas? Porque por allí mencionaste que tenías algunos pequeños estudios que hablaban acerca de este tema, porque a veces creo que hablar de meditación, como lo relacionamos mucho con la cultura del budismo y todo esto, pareciera que nos tiene que entrenar un monje budista o un chamán o algo por el estilo. Entonces, sí que la gente sepa que esto realmente es algo que, como bien comentaste, hay muchísimos estudios, pero bueno, solo por mencionar algunos, ¿qué nos podrías decir de esto? Pues mira, hay muchos estudios y me gustaría irme a uno que se me ocurre ahorita. Estaba pensando realmente cuál podía mencionar para anclar con esto que dijiste. Sí. Porque claro que no necesito irme a
a la India, a un retiro, porque entonces pues de aquí a que ahorro y de aquí a que lo logro, ¿no? Claro que puedo. Hubo un estudio en el que sometieron a dos grupos, ¿no? Los separaron y les asignaron un instructor muy avanzado, digamos, en su práctica personal y en su enseñanza, y a otro grupo un instructor que poca experiencia tenía, tanto personal como de enseñanza de mindfulness, durante 18 minutos la práctica, y lo único que ambos hacían era ayudar a las personas a dirigir la atención a su respiración y dejar que fuera una y otra vez, y los resultados fueron iguales. Y lo interesante es que con meditaciones, aunque sea cortas, no necesitamos sentarnos a meditar 40 minutos o más para beneficiarnos de esta práctica, ni necesitamos buscar gurús, ¿no? Siempre y cuando sí que el instructor esté formado y que nos ayude a atraer la atención tantas veces sea necesario a la práctica. Bueno, entonces con esto queda más que dicho que no necesitas convertirte en un monje budista, ni mucho menos ser entrenado por un monje budista para poder obtener estos beneficios. Y como bien comentabas, me imagino que al igual que el ejercicio, cuando gozas de pequeñas dosis de ejercicio produces beneficios en la salud. Lo mismo con el mindfulness, pero también supongo que con el paso del tiempo uno se puede llegar a enganchar y poder aumentar las capacidades de este entrenamiento como los beneficios, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo una persona que entrena 15 minutos, que por supuesto que esto es bueno si hablamos de una persona que es oficinista y que no hace nada en todo el día, pero en algún punto esta persona va a empezar a adaptarse a esto y le va a parecer poco y probablemente pasa de entrenar 15 minutos a una hora de entrenamiento intenso al día, lo cual por supuesto tiene más beneficios. Y mi pregunta es, ¿con el mindfulness funciona igual? Pues siempre tú dices, ¿no? Más no es mejor, ¿no? Mejor es mejor. Ajá, mejor es mejor, exacto. Sí. Y creo que aquí el desafío es el compromiso que la persona desarrolle con ello. O sea, porque es un compromiso sentarnos a respirar, atender nuestra respiración o realizar la práctica que hagamos, porque son varias, pero hacerla. No importa si son 2 minutos, por eso se han desarrollado prácticas sumamente cortas, o si son 3 horas, ¿no? Lo importante es practicar, ser constante. Y claro, si empezamos por prestar atención, habrá quien quiera ya comprometerse con un programa como el programa de embajadores de mindfulness, que son 12 semanas, o hay unos programas de 8 semanas, o ya habrá como surgirá la necesidad en la persona de tomar un programa más en forma. Hablábamos de que hay distintas alternativas o distintas opciones para iniciarse en la práctica de mindfulness, desde aplicaciones, desde videos en YouTube, muchas alternativas. Y por ahí mencionaste que hay una propuesta en la cual trabajas tú como instructora de mindfulness, que es Embajadores de Mindfulness. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta propuesta para llevar a cabo la práctica de mindfulness? ¿Cómo funciona? Mira, este programa se lleva a cabo en 12 sesiones, ya sea presenciales o en línea, en el que se hace como un consejo, ¿no? Y funciona como un foro donde no hay autoridades, todos llegamos y hacemos lecturas, meditamos juntos, creamos una comunidad y en la que se trabajan las prácticas básicas de mindfulness y se llevan de la mano con habilidades socioemocionales, como la autorregulación, ¿no? Esta regulación emocional, para ser más clara. Y las personas comparten desde su experiencia. Cada semana se llevan trabajo personal que reflexionar y vamos desde trabajar la atención a la respiración, la escucha consciente, la conciencia corporal, hasta la gran compasión, que es pensar en los otros, ¿no? E ir abriendo esta atención plena desde mi respiración hacia el mundo y darme cuenta de que todos estamos conectados. Entonces, ¿sí me estoy explicando? Sí, perfectamente. De hecho, me gustaría agregar algo de esto de la compasión. ¿Cómo lo mencionaste esto último? ¿La gran compasión? ¿La interdependencia? No, la gran compasión, porque muchas veces... y es algo que tengo que decir que por supuesto que me ha llegado a pasar, tendemos mucho a juzgar, ¿no? Comportamientos en lugar de entender. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Si me equivoco, por favor, corrígeme. Pero creo que con el mindfulness he aprendido más a observar que a juzgar.
A veces, por ejemplo, puedo ver que una persona está molesta o cuando estoy en el semáforo, algo tan sencillo. La semana pasada yo estaba en el semáforo y apenas se puso en verde y el de atrás ya me había pitado y de mala gana. Entonces, ¿por qué de mala gana? Porque el pitido fue largo, ¿no? Es lo que interpreté, pero después dije, bueno, quizás tuvo un mal día, ¿no? O sea, y me mantuve tranquilo. En otro momento tal vez hasta me hubiera imaginado que me bajo del carro y lo golpeo, o sea, literalmente, porque uno se molesta y uno en lugar de comprender reacción. Entonces dije, bueno, este chico a lo mejor, no sé, su bebé está enferma y tiene que apresurarse para llegar a comprar una medicina porque a lo mejor su esposa lo está esperando en casa y en este momento está muy desesperado. No sé, todas esas cosas me empiezo a imaginar ahora y creo que eso me hace sentirme mejor conmigo mismo porque conozco cómo funcionan los mecanismos del estrés y si reacciono de una manera en la que yo, más que comprender o imaginar una situación por la que esta persona puede estar pasando, juzgo y ataco, me estreso y ese estrés me afecta de alguna manera. Entonces, creo que esta práctica de autorregulación tiene que ver con eso, esto de la gran compasión. ¿Es un ejemplo, sí o no? Sí, mira, es entender que el otro sufre y hacer algo por ayudar a aliviar ese sufrimiento, entender que el mundo sufre en general, ¿no? Y ayudar. Al ser un embajador, en este caso en el programa de Mindfulness, pues es compartir Mindfulness y ser ese cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Wow. Cuando estaba en la certificación, mi maestra decía una práctica muy bonita que aprendemos en el programa, pero no de esta manera. Que dice, si alguien te está tratando, no sé, te pita o vas al súper y la chica que está guardando las cosas en tus bolsas te las avienta, puedes decidir, con la práctica de mindfulness, puedes hacer una pausa y en lugar de reaccionar, responder. Y decir, y verla a los ojos, detenernos unos instantes, y esto se logra pues con la atención plena, y decir, al igual que tú, yo también quiero ser feliz y no sé cómo. Al igual que tú, yo también tengo momentos difíciles. Al igual que tú, ¿no? Cualquier otra cosa. Y eso nos ayuda mucho a trabajar la compasión. Porque todos queremos ser felices en el fondo, pero no todos los días tenemos un buen día o no podemos muchas veces gestionar el estrés en el que estamos inmersos o la situación que estamos viviendo. Y sí va así como lo dices, entender. Cuando surge esta compasión, mirar el mundo desde ahí puede ser aliviador para nosotros y para el resto. Ligado a esto que comentas, me hace pensar si existe alguna relación entre mindfulness y la inteligencia emocional. Totalmente. Y desde que cambia el cerebro y que la corteza frontal se fortalece, hasta que de manera consciente podemos decidir cómo reaccionar ante nuestras emociones. Thich Nhat Hanh, que es un monje budista que promovía el mindfulness, dice, es que con la energía, él habla de la energía del mindfulness, ¿no? Entonces dice, tenemos esas semillas en nuestro sótano, veámoslo así, como que nuestro cuerpo es una casa, ¿no? Y esas semillas que es el enojo, la ira, la alegría, nuestras emociones son esas semillas que están en el sótano. Con la energía de mindfulness nosotros podemos invitar a las semillas a subir, pero no las vamos a regar y hacer crecer, sino con esa conciencia podemos decidir cuáles vamos a cosechar, a cultivar. Wow, entonces, qué interesante. Esto traducido a una relación de pareja, por ejemplo, hablando de esposo, esposa, pues claro, no es lo mismo a lo mejor levantarse por la mañana y no decir ni buenos días y no sé, no tener un gesto cariñoso a decir, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y empezar con ese pie derecho, ¿no? ¿te gustaría que desayunáramos juntos? ¿Qué quieres de desayunar? Así es, pero fíjate, es ese darse cuenta. Son esas semillas, ¿no? Exacto, que generan mejor clima. Exacto, es darme cuenta de qué semillas estoy regando. Claro. Pero salir del piloto automático. Claro. Claro, me levanto y estoy acostumbrada a salir de la cama y ni decirle buenos días a mi esposo y me voy a trabajar o lo que siga, a decir, wow,
ahora que practico mindfulness o que soy más consciente, puedo darme cuenta y actuar en consecuencia. Por eso sí está muy ligada a la inteligencia emocional, a la práctica de mindfulness. Claro. Que si bien no es la única manera de trabajar, la verdad, pero sí es un camino. Sí, porque en ocasiones has tenido gestos cariñosos hacia mi persona, no sé, que me levanto y veo un cafecito al lado o algo por el estilo, a lo mejor porque tuviste que salir temprano y digo, oh, wow, y se siente bonito. Imagino que son esas semillas y lo hiciste precisamente, supongo, porque te detuviste a decir, mi esposo necesitará un café por la mañana. Y creo que a lo mejor a esto nos lleva, ¿no? Esta práctica precisamente a detenernos un poquito más a pensar en ese momento presente y por consecuencia hacia los demás, que esto se puede llevar a nuestro entorno laboral. Ahora sí que podemos decir, oye, esa persona es bien buena vibra, ¿no? O esta persona es bien nociva para nuestra salud. Pues ser ese tipo de personas, como dice Marian Rojas, personas vitaminas hacia las demás personas para producir un mejor entorno, un mejor clima hacia las personas que nos rodean, pero que radie de nosotros mismos, ¿no? Así y es otro de los beneficios de la práctica, y es que me gustaría como separarlos, ¿no? Los beneficios como en la salud y que podemos palpar, ¿no? Como decíamos, mejoró mi sistema inmune, tengo mayor resistencia al dolor, etcétera, los que hemos ido viendo. Y que por todo otro esto lado, está en la literatura científica. Exactamente, Sí, y que ha sido medido, claro, ¿no? Que es cuantificable. Sí. Así es. Y por el otro lado, todos estos beneficios cualitativos, ¿no? Que es esa mayor capacidad para cultivar relaciones personales, para demostrar amor, para demostrar gratitud, para ser resilientes, etcétera. Entonces, son otros beneficios que adquirimos con una práctica regular de mindfulness. Que es trabajar en nuestro ser, porque hace tiempo escuché en un podcast de Marian Rojas, decía, últimamente la sociedad trabaja más en el tener que en el ser. Y de verdad lo digo con toda plenitud y desde el fondo de mi corazón. Por supuesto que soy una persona que aún tiene muchísimas cosas para mejorar y para trabajar para ser mejor persona. Pero desde que empecé a trabajar en mi ser, antes que en el tener, creo que me he vuelto mejor persona. Definitivamente, y creo que lo siento y creo que lo veo como esto hace eco en nuestra relación como pareja, en la relación que tengo con mi madre, con mi hermana, con mi hija y con el resto del mundo, básicamente. Qué bonito. Entonces, por supuesto que creo que es una manera de entrenarse para ser mejor ser. Así es, pues, ¿no? Es que es un entrenamiento. Así es. Un entrenamiento mental. Así es. Si entrenas, pues tus piernas se harán fuertes. Si entrenas tu mente para cultivar la empatía, para cultivar el disfrutar de este mundo tan maravilloso en el que nos tocó vivir, pues yo creo que uno aprenderá a crear mayor bienestar. Esto no nos exenta de tener momentos de tristeza, ni mucho menos momentos depresivos en algún punto de nuestra vida, pero sí a gestionarlos de mejor manera y sobre todo a enfocarse más en lo que nos da crecimiento personal. Sí, claro, y es justamente eso que dijiste, no negar las emociones, porque lo que resistes persiste. Entonces, más bien es abrazar la emoción, ¿no? Claro. Y como yo me la paso citando a Thich Nhat Hanh, pero él dice, cuando está un bebé llorando ahí y tú estás cocinando, y te encargan al bebé, eso es muy importante, ¿no? Y te encargan a un bebé y te esmeras y estás cocinando y el bebé comienza a llorar, no le dices, ay, espérame tantito, no, haces lo que sea por soltar lo que estás haciendo y atenderlo, y nos invita a hacer así con nosotros mismos y nuestras emociones, a soltar lo que estoy haciendo para abrazar mi emoción con ese amor, con esa energía, con esa atención plena, para que se calme y se apacigüe y volver a lo que estaba haciendo, ¿no? De hecho, y el mar también funciona como una metáfora de mindfulness. Cuando está agitado es muy difícil ver lo que hay debajo del agua, pero cuando está en calma, todo está claro. Wow. Entonces, así funciona. Creo que la mente funciona igual. A veces nuestros pensamientos nos pueden llegar a nublar lo que realmente tenemos pues enfrente o no nos ayudan a poder ver la parte
positiva de las cosas que aparentemente son malas, pero que finalmente detrás de ellas hay una gran lección. Así es. ¿No? Y todo eso lo trabajamos en el programa de embajadores de mindfulness, por ejemplo. Va muy ligado, por eso me encanta, porque escuchamos a las personas o cada una desde su experiencia, pero todos platicando sobre este tema y da una retroalimentación muy, muy enriquecedora. Claro, porque cada persona tiene aptitudes, digamos, fortalezas y debilidades distintas que me imagino que se compaginan unas con las otras dentro del programa de embajadores y se puede pues trabajar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas y tener un mayor enriquecimiento en el aprendizaje que se lleva a cabo. Así es. Wow, pues brutal. No sé, ya se nos acaba la memoria de la cámara 2. No sé si quieras agregar algo más acerca de esta práctica, Anaí. Pues me gustaría más bien invitar a tus escuchas, a invitarlos a detenerse un instante, a maravillarse, a ser como un niño chiquito que se maravilla o se detiene a observar las pequeñas cosas que damos por hecho que están. Como el cielo, los árboles. Exacto. Que es algo que de pronto cultivamos porque, bueno, yo soy muy observador de la naturaleza porque así me forjé de niño, aprendí a ver los árboles, sus características, de pronto decía, mira, este árbol es así, este árbol es así. Recuerdo que un día me dijiste, nunca me había detenido a ver que hay distintos tipos de palmeras, porque yo te decía, mira, este es de dátiles, este es de cocos, este es una enana, este es así. Y creo que ese tipo de cosas te hacen maravillarte de lo increíble que es el mundo y cómo este mundo te puede llegar a sorprender más allá de ir caminando, a lo mejor, y pongo este ejemplo porque es algo que pasa actualmente, ¿no? Caminando con el celular y ignorando todo lo maravilloso que realmente está enfrente de nosotros y mirando cosas que, pues a lo mejor tienen mucho poco sentido, pero que al final son efímeras y están ahí adentro de algo artificial. Así es, totalmente, totalmente. Es dejarnos sorprender por la magia del momento presente. Wow, increíble. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos. Y bueno, pues nada, invitarlos a llevar esta práctica. Quiero decirles que pronto vamos a subir una pequeña meditación de 5 minutos hecha por Anaí, por mi esposa. Por ahí la van a encontrar. Me parece que la voy a subir a la página de www.ndperformancecenter.com para que puedan empezar a hacer su práctica de mindfulness, pequeñas prácticas cortas de 2 a 3, incluso 5 veces por semana, y para que puedan gozar estos beneficios. Y pues nada, sin más, esto fue Humanízate y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.